Bueno, pues después de haber escuchado a Canae, tenemos hoy con nosotros a Pedro Nicolás Martínez. Bueno, en una jornada como la de hoy, en el que el motivo de estar aquí hoy pues es hablar sobre el medio ambiente, que mejor que él también. Él es geógrafo, ha sido profesor en formación de profesores en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad ya no lo es. Y bueno, se define como amante de la naturaleza y montaraz. Bueno, como amante de la naturaleza y montaraz, pues ha participado en numerosas expediciones, por ejemplo al Himalaya o a las expediciones antárticas, ha subido 2 8000. Pero bueno, sobre todo, además de la amplia trayectoria vital que él tiene, ha sido formado por mentores a los que él agradece muchísimo. Además de la amplia trayectoria vital que él tiene, a día de hoy es presidente de la Sociedad Peñalara. La Sociedad Peñalara se creó hace más de un siglo, en 1913, de la mano de un discípulo de Francisco Giner de los Ríos. Bueno, 12 amigos del Guadarrama, de la Sierra del Guadarrama, crearon la sociedad y han transmitido durante todo este tiempo su legado y su amor por la naturaleza y la necesidad de que los seres humanos aprendamos a crecer y vivir en ella, respetándola y amándola. Y bueno, sin mucho más que decir, más que agradecer la presencia de Pedro hoy aquí con nosotros, le doy paso a su exposición. Bueno, muchísimas gracias por esta cariñosa presentación y por la invitación a participar con vosotros. Bueno, llevo 37 años de profe, con lo cual una cosa es lo que pensaba hacer ayer o esta misma mañana y otra cosa es lo que ahora creo que es pertinente, porque en función de la intervención anterior de nuestros jóvenes ponentes anteriores, Andrea y Daniel, pues han surgido nuevas ideas y entonces la capacidad para poder ensamblar y continuar un poco su discurso creo que es lo que ahora mismo más procede. Y hay algunas ideas bien interesantes. Después igual tengo que recurrir al Word que tengo ahí porque algunas se me va a quedar. Estas cosas de la improvisación están bien, pero cuando están preparadas es mejor. De todos modos, hay cosas bueno, a ver, fijaros, se me ocurría. Ayer por la tarde yo cogí un champiñón en medio de un campo y se lo ofrecí a mis alumnos con los que estuve de trabajo de campo ayer y se quedaron perplejos de que el champiñón saliera allí en el medio del campo y les dijera, comerlo, comerlo. Decían, no, que nos envenenamos. Y dicen, no, comerlo. Lo comieron y dijeron, está mucho más rico que el que compro en el supermercado. Sí, es que en el campo las cosas son más auténticas. ¿De dónde veníamos? Veníamos de una antigua posición de la Guerra Civil Española en el frente de Somosierra. Nos mojamos, ayer nos mojamos bien, pero todo se solventa con ilusión y con paraguas en ese caso. Habíamos estado por la Sierra del Rincón, recorriendo desde el pueblo de La Iruela el curso del río Jarama, un río que después llega a Barajas y recorre toda la Comunidad de Madrid, pero le veían limpio, caudaloso, ruidoso, como una belleza de río de montaña. Después ese río iba a pasar por sus casas, por sus pueblos. Íbamos creando un conjunto de conocimientos que después iban a ir poco a poco ensamblándose en una especie de puzzle, y a ello llegaré después. Tras esa caminata más campestre y más natural por el Robledal, por los molinos de agua que antiguamente usaban y que les dije, muchos de vuestros abuelos o bisabuelos usaron los molinos, vivían en pueblos. Y esto lo estamos perdiendo y por lo tanto está bien que volvamos a estos conceptos y a estos conocimientos. Después, como llovía mucho, nos fuimos al campo de batalla de la Guerra Civil en el año 36, cuando las tropas de Franco querían tomar Madrid y más que tomar Madrid, tomar las presas que estaban abasteciendo de agua a Madrid para de ese modo
casi al estilo de los cercos medievales, cortar el suministro de agua y hacer que la ciudad se rindiera. No se lo consiguieron y eso, para bien o para mal, hizo que la guerra durase mucho más. Pero todo eso está en el campo. Está en el campo. Hay trincheras, hay fortines, hay depósitos de municiones todavía que se pueden ver. Y después hay un lugar terrible donde decía, mis chicos, con vuestra edad, hubo españoles que de la noche a la mañana se vieron empuñando un arma y disparando a sus primos o hermanos aleatoriamente porque estaban en un lugar o en otro. ¿Qué quiero decir con todo ello? Quiero decir que el CNEAM, y se me hubiera gustado comentárselo a los compañeros ponentes anteriores, Centro Nacional de Educación Ambiental, es fantástico, es un lugar realmente estupendo, un orgullo para la educación ambiental en España, pero no puede de ningún modo tener sobre sus hombros toda la educación de la inmensa comunidad educativa española. Eso no es posible. La sensibilización ambiental pasa por la sensibilización del profesorado. Y la sensibilización del profesorado pasa por el conocimiento directo del entorno. Y eso se llama geografía. Porque si hablamos solo de geología, hablamos de tectónica, litología, procesos mucho más complejos que quizás no son lo que hace falta para llegar a tener una visión de conjunto. Si hablamos de botánica, por supuesto que estamos hablando de algo absolutamente fundamental, pero no basta con la botánica. La botánica está relacionada con la edafología y la edafología está relacionada con los suelos y la edafología está relacionada con el clima y con la litología. De forma que hay que tener una visión general, global, transversal, llamarlo como queráis. Y cómo se consigue eso es evidentemente poniéndolo de manifiesto en el aula, pero con la motivación previa de la visita y de la interacción y de la motivación experiencial que tiene el trabajo de campo. Y el trabajo de campo es el patito feo de nuestra educación, porque seguros, permisos, autobuses, complicación con los compañeros, imbricar o organizar todo esto dentro del aula, difícil, pero mientras, como hizo la Institución Libre de Enseñanza, no propugnemos y apostemos fuertemente y comprometidamente por la salida ahí fuera, al otro lado de las murallas de la ciudad, no lograremos esa sensibilización y empatía que nos llevará a los 17 objetivos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se consiguen si no sabemos cuáles son los procesos ni conocemos apenas especies vegetales, arbóreas, forestales? Por ejemplo, el mismo hecho de la ley que acaban de comentar mis predecesores en el uso de la palabra, espacios forestales. El espacio forestal es una mínima parte del espacio geográfico. El espacio geográfico es un conjunto completamente sistematizado e imbricado uno con otro, interdependiente, que hay que comprender, no digo con sus profundísimas razones científicas, pero sí al menos saber las interdependencias y efectos que se producen encadenados cuando tocamos una cosa u otra. Y como carecemos de esta cultura que otros países tienen más, quizá por chauvinismo los franceses lo tienen más, la defensa de su tierra. En otras comunidades también españolas se tiene más. En España, en la España mesetaria, en la España urbana, ¿sabéis cuál es el porcentaje de población urbana en España? El 80,2%. ¿Sabéis cuál era cuando yo nací en 1960? Un 50 y tantos %. Nos hemos hecho urbanitas a muerte. Conocemos las líneas de metro, conocemos los centros comerciales y conocemos el colegio, el barrio y los lugares de ocio. Pero ¿qué conocemos de ahí fuera? Ayer mis alumnos quedaban perplejos de que tuviéramos un territorio donde no se vieran antenas de telefonía, donde no sonaran los camiones pasando por las autovías, donde solo se oyera el silencio. Y eso hice. Nos paramos y dijeron, aguantarlo, porque no estás acostumbrado, os vais a poner muy nerviosos cuando escuchéis el silencio, pero vamos a vivir esa experiencia. Y nos callamos en medio del robledal hasta que ese silencio empezó a tener los sonidos de la naturaleza. Empezó a sonar el viento sobre la fronda, empezó a sonar las aves que empezaron a notar que ya no había nadie y que empezaron de nuevo a mostrar sus sonidos. Es decir, vivimos en un mundo artificioso y artificial.
sobre todo, primero artificial y por ello artificioso. Y si vivimos en un mundo artificial y artificioso, difícilmente podremos postularnos comprometidamente por la lucha por un medio ambiente. El medio ambiente está en las ciudades, ya lo creo, pero está mucho más ahí fuera. Y eso que está pasando ahí fuera es lo que realmente va a condicionar nuestra vida, pero también nuestra vida ciudadana. Por ello, creo que la pérdida de peso en los programas educativos, sobre todo en las escuelas de magisterio, facultades de profesorado ahora, de la geografía como un elemento transversal, globalizador y aglutinador alrededor de un concepto que casi está olvidado, que es el concepto de paisaje. Cuando decimos paisaje pensamos en una postal que mandamos a la familia en nuestras vacaciones y nada más lejos. En Florencia, en el 2000, hubo un convenio europeo del paisaje auspiciado por el Consejo de Europa en el que nos dice que el paisaje es un elemento vertebrador de las comunidades, propicia la identidad y crea bienestar y desarrollo en las sociedades. Y esto puede sonar friki o a música celestial, pero el paisaje, si lo pensáis bien, es al fin y al cabo lo importante, porque el paisaje es un concepto accesible por nuestros estudiantes. Si empezamos a hablar de ecosistemas muy complejos, de biotopos, de biomasas, es un poco más oscuro y más complejo. Pero si decimos, a ver, lo que tú estás percibiendo visualmente ahora mismo, en sus diferentes conformaciones, todo eso tiene razones. Y esas razones son significados, sentidos. Y con esos significados y sentidos, todo cobra razón de ser. Hay una causalidad que tiene unos efectos. Y de repente llegas a un concepto fundamental, que es la armonía de la naturaleza. Armonía o desarmonía, pero acabas de comprender que hay un sistema que responde a unos procesos y que esos procesos los podemos alterar, pero están ahí. Si no comprendemos que este sistema funciona y que tenemos la responsabilidad de intervenir adecuadamente sobre él, ¿cómo vamos a mentalizar después a los chicos con talleres sobre reciclaje? Sí, está bien, lo entienden. Mis hijas, a diferencia, preguntaban los chicos, mis hijas se ponen muy nerviosas en cuanto dejo un segundo más el grifo abierto. Estupendo. Tenemos que ahorrar agua, el reciclado es fantástico, pero para que realmente esto entre en el tuétano, en el ADN, en la esencia de la sociedad, hace falta emoción, como toda cosa que queramos llevar a sus últimas consecuencias. Y la emoción se logra con el olor del campo, se logra con la variedad y riqueza, por tanto, de cada día que va pasando. Ayer estuve con alumnos, nos mojamos muchísimo. La semana anterior, el mismo viernes, estuve en el mismo lugar. ¿Y qué era aquello? Un cuento de Narnia. Todo blanco, blanco como si fuera un campo de algodón, todo blanco. Había caído la nevada de hace una semana. Los alumnos casi lloraban de emoción, que creían que eso se veía en las películas, no a una hora de su casa. Vivimos hacia adentro y tenemos que vivir hacia afuera. Y ahí fuera pasan cosas que bien explicadas nos van a fascinar y a partir de esa fascinación tenemos un campo abonado para el trabajo sobre la concienciación ambiental. Bueno, y hay más cosas. La geografía no es naturaleza. La geografía es naturaleza e intervención humana. Porque lo que he dicho de la guerra civil es un episodio histórico con unas muestras que están ahí y que son emocionantes y a veces pues los chicos se quedan perplejos y muy impactados de que eso exista. ¿Pero por qué el frente de Somosierra está allí? Porque es la bocana por la que desde el norte se llega a la meseta sur y a la capital del reino. Y eso explica que en noviembre de 1808 allí se diera aquella otra batalla famosa en la que Napoleón y la caballería polaca tomó a la carga el puerto de Somosierra. Y entonces ves que todo va teniendo sentido. Los puertos es en los lugares por los que hay comunicaciones entre comunidades, entre civilizaciones, donde se desarrollan los procesos bélicos, porque son por donde se puede invadir, por donde se puede invadir, va tomando todo sentido y significado. Y por supuesto, la monumentalidad. Pero fijaros, algo que muchas veces se nos olvida. Un mapa cartográfico, 1,50.000, lo extiendes encima de la mesa y te pones con 5 alumnos alrededor. Y les dices, escoger aquellos nombres, topónimos, que os parezcan que pueden tener algún tipo de sentido, que pueden significar algo. Tienes una veintena de ellos. Les dotas de un María Moliner, un
o unos ordenadores donde pueden consultar la RAE y los diccionarios. Y de repente, después de una sesión de 1 hora, analizando 20 o 25 topónimos de un mapa, de una hoja del Topográfico Nacional, podemos empezar a sacar conclusiones sobre la vegetación que cubre esa zona. Podemos hablar de los usos y labores de nuestros ancestros en aquel territorio. Podemos hablar de algunos hechos históricos. Podemos hablar de creencias. Podemos hablar de fauna. Podemos hablar. Por lo tanto, esto que tenemos ahí fuera es el gran aula, el aula de verdad. Después lo traemos a la escuela porque es necesario, porque no podemos estar todo el día saliendo. Pero la verdad está ahí fuera, no en el aula. Y esto, hasta que no lo interioricemos, asumiendo los costes y las incomodidades, porque antes hablaban del ejercicio físico, de que tenemos que cuidar el cuerpo. Mis alumnos de ayer hoy han dormido bien, ¿eh? Después de la mojadura, después de la caminata, de los kilómetros, han hecho ejercicio. Y de repente han hecho ejercicio. Hemos tenido que saber cuándo paramos a comer, si están cansados, si no están cansados. Es todo un proceso educativo amplio, complejo, profundo. Es la vida misma. Eso sí que es educación de desarrollo, que desarrolla las habilidades y las relaciones sociales interalumnos, interdocente-discente. Porque también, después de un trabajo de campo, el profesor deja de ser un ser lejano, es un profesor mucho más cercano. En resumen, y para no enrollarme mucho porque vamos un poco tarde, no he puesto nada, podía haberos puesto ahí. Pásame, quiero... A ver, hay una tradición de intelectuales españoles, porque a veces parece que España solo somos pandereta, toros y golpes de Estado y cosas así. No, tenemos también una tradición que debemos rescatar de gente, porque los jóvenes son los que nos hablan de medio ambiente, pero cuidado, tampoco seamos papanatas y solo los jóvenes hablan de medio ambiente. Ha habido tanta gente que ha luchado por nuestra tierra y por los buenos ideales y por la educación inclusiva, ambiental, etcétera. Uno de ellos, cómo no, Giner de los Ríos. Giner fue un santo varón, todos lo sabéis, el santo laico que decían. Bueno, Giner lo vio claro, la educación por la intuición, por la experiencia, esto está claro. Pero pásame, por favor, hasta que lleguemos. Bueno, aquí os he puesto una imagen de pintura romántica de Caspar Friedrich, el de la izquierda, paseante ante mar de nubes. Aquí hay buscarlo, porque no quiero leerlo ahora, pero hay un texto canónico de Giner de los Ríos, cuando en el año 1886 escribió en la revista La Ilustración de Barcelona un artículo que se llama Paisaje. Y en ese artículo, buscarlo, apuntarlo, Paisaje, Giner de los Ríos, está en todas partes, habla de la emoción religiosa, en el mejor sentido de la palabra, religare, unir, trabar, que le produjo un atardecer en lo alto de las Guarramillas, en las cumbres del Guadarrama. Esa es la verdadera acepción de religión, cuando queremos entender las cosas. Y él lo encontró en lo alto de la montaña con sus alumnos, en un atardecer, en el momento de la melancolía, en el momento de las luces tenues, cuando todo se realza y se ennoblece. Eso está bien, no lo vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero seguir. Bueno, hay una excursión también canónica, que es la de la Institución Libre de Enseñanza, en 1883. No hemos descubierto tantas cosas, pero tenemos que saber que lo descubierto y bueno, hay que aprovecharlo y potenciarlo. En 1883, muy brevemente, 4 o 5 profesores de institución, Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, el mismo Giner, 2 o 3 más, y alguno que se incorporaba, cogen a 8 alumnos, entre ellos a Julián Besteiro, un importante personaje de la política española y una magnífica y honorable persona de la política española, presidente de las Cortes, y el único que aguantó en Madrid cuando entraron las tropas de Franco, tenía 9 años, 9 años. Si ahora le dices a un maestro que se vaya con unos niños de 9, 10, 11 años a recorrer durante 1 mes y medio la Sierra del Guadarrama y después los picos de Europa, vamos, nos ponen una demanda, nos acusan de... Bueno, en fin. Pero esos niños nunca olvidaron esa experiencia, una experiencia que les llevó de Villalba, cuando ya estaba el tren, hasta el puerto de Navacerrada, del puerto de Navacerrada al Paular. No llegaron ni al Paular, tuvieron que dormir en el bosque en un bivac de fortuna, después cruzaron hacia la granja, de la granja al tren, del tren arriba a Asturias y recorren los picos de Europa. Es
una referencia que debería de leerse en las escuelas, recordando que lo que hay que tener es convicción y también coraje, que esto no se dice nunca. Yo tengo muchos compañeros en la universidad que es que cuando le dicen, ¿cómo voy a irme al campo con los chicos? Se tuercen un tobillo, me vedan, no, tenemos seguros. Y después hay que tener un poco de audacia en estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces la excursión de la Ile de 1883 está en un libro que tengo ahí que se llama Del Teide al Naranjo, que es la historia del montañismo español, y esta excursión se habla de ella como de el inicio del montañismo, de las marchas, del senderismo en España, porque fue realmente muy montañera. El cruce de los picos de Europa es enormemente meritorio. Pasa a ver. Bueno, fijaos, Ramón Menéndez Pidal, un insigne filólogo y uno de los pensadores e intelectuales españoles de más acreditada calidad, que parece que estuvo a punto de tener el premio Nobel. Si hubiera tenido el premio Nobel, todos le conoceríamos mucho más. Pero este hombre era un auténtico enamorado de la naturaleza. Y fijaros, esto es una exposición que vi este verano pasado en Asturias, donde se hablaba de su vida. Y fijaros esta frase de Menéndez Pidal: el que cultivó cuando joven los entusiasmos primeros, cuando joven, entusiasmos, hay que potenciar entusiasmos, mantiene después como fuerza rejuvenecedora el amoroso empeño de continuar la obra de las edades fuertes. Ilusiones que han de gestarse, que han de desarrollarse en las edades tempranas y que van a condicionar nuestra vida. Y ahí la naturaleza es muy importante. Siguiente, por favor. Y ya, su mujer, María Goyri, una gran intelectual también, decía de don Ramón Menéndez Pidal: la mayor de sus aficiones es el campo, y esta afición, como toda su vida, es sencilla y desinteresada. Para que encuentre gusto en el paseo, es suficiente con que haya un camino difícil y, sobre todo, una cuesta para trepar a una altura. El aire delgado de las cumbres dice que lava las tristezas del corazón. Bueno, ¿esto qué es? ¿Educación? No, esto es realidad, vivencia, valores, educación en valores, que tenemos que tener presentes y saber las herramientas que pueden llevarlas hasta nuestros alumnos. Y una de ellas es la naturaleza. Y después, con esas herramientas, con esos mimbres, haremos el cesto de la sostenibilidad. Pero hacer la sostenibilidad sin saber de verdad qué proporciona la vivencia en la naturaleza es más complejo y creo que complica, dificulta los objetivos que todos tenemos que marcarnos en este campo. Pasa un momento más. Y ya puesto, vemos a don Ramón Menéndez Pidal, creo, aquí. ¿Puedes? ¿Perdona? Una foto más, perdona. ¿Ah? ¿Una foto más? Bueno, mirad, ahí tenéis a don Ramón Menéndez Pidal, con a la izquierda un eminente geógrafo, don Manuel de Terán, poco conocido. Casi ninguno de vosotros quizás conozcáis a don Manuel de Terán, pues fue un hombre de la línea de la Institución Libre de Enseñanza, académico de la lengua, académico de la Real Academia, y les vemos hablando, y después vemos al mismo Manuel de Terán en Peñalara, aquí en nuestra Sierra del Guadarrama, con sus alumnas yo creo que era del Instituto de Señoritas, sabéis que era parecido a la residencia de estudiantes, en una excursión por la sierra. Y de ahí hay una línea, es lo que quería mostrar con estas fotos, que ya voy a acabar porque se está haciendo largo. Pero si pasamos a la siguiente, vemos que don Manuel de Terán ha dejado su escuela, y su escuela ha llegado hasta mí. ¿Cómo? Mediante este hombre, un hombre docto, sano, sabio, genial, que se llama Eduardo Martínez de Pisón, un gran geógrafo que, bueno, ya es catedrático emérito, ya está jubilado, pero con el cual ahí arriba estamos en el Pirineo, explicando los glaciares del Pirineo, esos glaciares que son el testimonio de lo que está ocurriendo en nuestro cambio climático. Estamos en Benasque, en los años 80, viendo la verdad, y ahora vamos allí y vemos qué ha pasado con los glaciares. Todo eso queda indeleblemente en el corazón y nos hace tomar decisiones si lo hemos vivido de una forma directa. Por lo tanto, hay una sucesión. Pasa ya y vamos acabando. Y todo este cuerpo de doctrina, todos estos valores, todas estas vivencias están ahí arriba, están en nuestra sierra. Tenemos la suerte de ser una gran ciudad, una conurbación brutal, enorme, para bien y para mal, pero también tenemos la suerte de que a 50 kilómetros escasos, 40, tenemos una naturaleza privilegiada, tanto como para ser un parque nacional. Y ahí, en ese parque nacional, además de pajaritos, corzos, jabalíes,
pinos y enebros, tenemos también una huella cultural, y esa huella cultural se llama guadarramismo. Guadarramismo, aquellas personas que han entendido la naturaleza y la actitud ante ella mediante el contacto con el Guadarrama. Y el guadarramismo es la fuente Cosío en el puerto de la Morcuera, es la fuente de los geólogos en el puerto de Navacerrada, o es el monumento cincelado en la piedra sobre el arcipreste de Ita, cerca del puerto del León. Ahí fuera están esperándonos tantas sugerencias que hacen que la vida sea interesante, apasionante, y se la podamos hacer así a nuestros alumnos. Y yo creo que es suficiente, tengo muchas más cosas, pero es suficiente, y si queréis pues hablamos y preguntamos, preguntar lo que queráis y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta formidable exposición. Os hemos dado en la carpeta unas hojitas para hacer preguntas. Entonces, si hay alguien que esté interesado o interesada en hacer una pregunta, la escribe, la recogemos y la leemos aquí. También tenemos que disculpar a los compañeros y compañeras de CANAE que se han tenido que ir por circunstancias, y bueno, pues a lo mejor también se le puede haber hecho una pregunta, pero no ha sido posible. ¿No hay nadie que quiera preguntar? Sí, o si no... Que la digan muy en viva voz, ¿no? Que la digan. Damos un micrófono. Sí, buenos días. Quizá más rápido así. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a toda la organización, a los ponentes, etcétera. Ya que los jóvenes de CANAE se han ido, pues no podemos hacerle ninguna pregunta, pero sí podemos en este caso al ponente. Me ha gustado mucho la visión diacrónica que nos ha ofrecido en su exposición, y aparte teniendo en cuenta la visión sincrónica que tenemos ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cumbre que tenemos el mes que viene en Madrid. Entonces, yo estoy tomando notas aquí como representante de MIAMPA y en este caso de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alcobendas, porque todo lo que se está diciendo aquí lo vamos a intentar visibilizar. Entonces, lo que sí quería comentar es la idea de conocimiento de campo es una cosa que es cierto que tanto por parte de las familias como por parte de los docentes en general, el ir a hacer excursiones, sea a 15 kilómetros del entorno urbano donde sea, estamos siempre con el tema de que si los seguros, que si se rompe un tobillo o lo que sea. Entonces, ¿de qué manera, como representantes que estamos aquí de las AMPAs, somos todos de juntas directivas la mayoría, ¿cuál sería el mensaje que en este caso usted le diría a nosotros para que hablemos con los centros educativos y se les quite ese miedo que también tienen, por cierto, algunos colegas de la universidad, para que se animen las familias? Porque aparte aparte que es que tenemos un seguro de responsabilidad civil que cubre esta FAPA, la FAPA GINER, para todo tipo de actividades que organizan las AMPAs. Entonces, ¿de qué forma una persona como usted nos puede animar para que transmitamos el mensaje a los centros educativos? Pues sí, alguien dijo que la aventura es peligrosa, pero la rutina es mortal. Bueno, esto es una frase que queda muy bien de aventurero, pero claro, después hay que bajar al día a día, ¿no? Y tal. Yo creo que hay que minimizar los riesgos, y el minimizar los riesgos lo tenían en lo que había escrito y tal, pasa por el trabajo del docente. El docente tiene que ir a un terreno completamente dominado. El docente tiene que haber ido, saber cómo está el puente, saber si hay cacería o no hay cacería ese día, saber si hay por ahí unos perros que se van a asustar a los niños. Claro, lo pagan. Yo estoy hablando de un ideal, quizás no de una realidad, pero esa es la forma. Esa es la forma. Si tú vas a un terreno, y además no va un docente, van dos, un equipo, va el de educación física, va el de ciencias sociales, pues aquello es una experiencia magnífica. ¿Qué hacen? Yo participé mucho en el AMPA del colegio de mis hijas, que era el Gaudí, el colegio arquitecto Gaudí. Y bueno, se hicieron muchos montañeros tengo dos hijas casi seguidas, durante toda su estancia en el colegio, organizamos un club de senderismo. Y teníamos 3 o 4 salidas al año que fueron un éxito, incluso demasiado éxito, porque eran muy numerosas, teníamos gente, nunca pasó nada, y es que no pasa normalmente nada. Es que también tenemos otro problema, y es que nos estamos haciendo muy blanditos, muy blanditos. Y esto
que queda como una frase bien de gente audaz y tal. No, es que también tiene sus... estamos perdiendo atavismos, estamos perdiendo contactos, estamos perdiendo interpretaciones y quizás es los tiempos nos llevan hacia ello, pero estas razones más metafísico-filosóficas son las que a veces hay que aducir a decirse a los padres: no hagáis unos niños algodón, no hagáis unos niños melindres. Vamos a salir, que sepan lo que es mojarse. Ayer algunos compañeros no salieron, quitaron la excursión. Nosotros salimos y vieron que los alumnos, que llovía, pero que bien preparado, con ropa seca en el autobús esperándoles, con buenos paraguas y con una previsión y sabiendo dónde vas y con buen equipo, pues se hacen las cosas. Entonces no hay una receta exacta, lo que hay es una actitud proclive que hay que saber transmitir al claustro y al AMPA. Eso se logra dependiendo de la composición social que tengamos. No siempre se logrará, pero que por lo menos haya ese intento, haya esa iniciativa, ¿no? Y conocimiento, mucho conocimiento del terreno. Sí. Hola, nosotros somos de un colegio de Alpedrete, en la Sierra de Guadarrama, entonces nuestro centro sí que está inmerso en estudiar la Sierra de Guadarrama, pero muchas veces percibimos que, claro, los profes en general no tienen esa formación como para enseñarlo, que sí que hay gente que está como muy metida y otros no. ¿Hay alguna asociación, una organización o cómo se puede hacer llegar los recursos, o sea, esa formación al claustro, teniendo en cuenta que, claro, el tiempo que tienen muchas veces es muy limitado, ¿no?, entre preparar las clases, darlas, o sea, que es una formación extra? ¿Cuál es la forma, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama en concreto, hay algo que haya alguna organización, un organismo que les dé información directa sobre la sierra, por ejemplo? Bueno, primero hay cada vez más iniciativa privada de gente muy preparada, empresas que hablan de senderismo, pero hablan de un senderismo culto. Ya no es del deporte. Hay un tipo de montañismo que es un montañismo ilustrado, por llamarlo así. Y estas empresas tienen gente a veces muy bien formada. Pero esto sería verdaderamente un encarecimiento y un proceso que no siempre es fácil. Pero tenemos a veces, como antes dijeron los chicos, nuestros compañeros estudiantes, ¿habéis explorado qué ofrece el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama? El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es muy impuloso, parece un nombre tremendo, tal, pertenece al ministerio. Bueno, yo he participado mucho en la creación del parque, porque como profesor de geografía nos encargaron durante un tiempo los estudios que se llaman el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que son lo que conducen a posteriormente la declaración del parque. Durante varios años un equipo de profesores variados estuvimos trabajando para dar, digamos, la información naturalística y sociológica que determinó que posteriormente en el 2013 se creara el Parque de Guadarrama. El Parque de Guadarrama tiene todos los centros de visitantes del Guadarrama, en la Pedriza, en la entrada de la Pedriza, en las dehesas de Cercedilla. En el otro lado, el CENEAM. El CENEAM es una bicoca, el CENEAM es una maravilla, y todo lo que está alrededor del CENEAM. Pero en la Sierra del Rincón, en el Cuadrón, que está en el Valle de Lozoya, en Rascafría, hay más oferta de lo que parece, hay más oferta de lo que parece. Y al final hay que estudiarlo, llamar, puedo, no puedo, tal. Después hay también regulaciones, cada vez es más complejo ir con niños a que los niños jueguen al balón nada más, porque es que eso no se quiere. No se quiere que vayan a jugar al balón. Se puede ir al campo y no aprender nada, me consta, nada. Solamente al revés, minusvalorarlo y pensar que, no, al campo hay que ir sin ruidos, sin móviles, si es posible, sin llegar a la nieve. Yo sé que todos tenemos la tentación de tirarnos por las de nieve, pero ¿por qué no mostrarles que hay otro modo de disfrutar de la nieve, que es oyendo las pisadas sobre ella? Quiero decir, hay recursos. Muchos provienen de consejerías de medio ambiente, provienen de todo esto, iniciativa privada. Y después que los planes de estudio planteen que hay una visión de la naturaleza que se llama paisaje. Y el paisaje es transversal, pero si va un historiador y va un geólogo o un biólogo, se ponen de acuerdo, sale una excursión estupenda, solo que hay que ir a prepararla, no puedes improvisar. Y después hay mucha bibliografía y hay muchas experiencias. Tengo un libro por aquí. Esperar, que lo saco. Este libro lo escribimos, lo coordiné yo en el año 2007. Sí,
Rutas por la Comunidad de Madrid, Guadarrama y Somosierra. Está publicado por la Comunidad de Madrid. Ahora nos han pedido que lo reeditemos porque este número concretamente, que es de Guadarrama, eran 7 libros porque abarcaban toda la Comunidad de Madrid, hasta Las Vegas del Sur, etc. ¿Y qué eran? Pues excursiones caminando, excursiones en bicicleta menos y 1 o 2 excursiones en coche también, porque hay gente que no quiere andar, que quiere ver nada más. Bueno, estas rutas por la Comunidad de Madrid están hechas con ese criterio. Están hechas con el criterio de geógrafos, en el que decimos, observar aquí tal cosa. Cuidado con que el agua suba y no podéis cruzar tal cosa. Bueno, es el criterio geográfico en el contacto con la naturaleza. Y está aquí. Lo repartieron por todos los institutos de Madrid. Quién sabe dónde están. Pero se van a reeditar, o sea que bueno, pedirlos. Hay bibliografía, claro que hay. Trabajo para buscar. ¿Ya está? Bueno, pues mil gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Hacemos una foto al libro. Voy a hacer una foto al libro. ¿Ah, sí? ¿Se la paso? Sí, sí. ¿A todos? Pues me pregunta. Espera, que te doy hay que poner el El ISBN.